Era un sábado por la tarde en pleno verano, de esos días en los que el calor parece derretir hasta las ganas de moverse. Mi mejor amigo, Lucas, me había invitado a pasar el fin de semana en su casa. Éramos inseparables desde la secundaria, y aunque ahora estábamos en la universidad, nuestra amistad seguía siendo un refugio seguro para los dos. Lucas vivía en una casa grande a las afueras de la ciudad, con un jardín enorme y una piscina que siempre parecía sacada de una revista. Pero lo que más me intrigaba de su hogar no era la piscina, ni el cine casero en el sótano, sino el sauna que su padre había construido hace unos años en el patio trasero. El señor Martín, el padre de Lucas, era un hombre que desprendía una energía especial. No era el típico papá serio o distante, al contrario, tenía una sonrisa cálida y una manera de hablar que te hacía sentir escuchado. Era carpintero de oficio, y todo en su casa parecía reflejar su amor por las cosas bien hechas, los muebles tallados a mano, las estanterías perfectamente alineadas y, por supuesto, el sauna, su orgullo personal. Siempre que lo veía, me sorprendía cómo alguien tan ocupado podía ser tan relajado y amable. Ese sábado, mientras Lucas y yo descansábamos junto a la piscina, él mencionó el sauna de pasada. Mi papá lo encendió esta mañana. Dice que es perfecto para relajarse después de una semana larga. ¿Te animas a probarlo conmigo después? Asentí sin pensarlo mucho. Nunca había estado en un sauna antes, y la idea de probar algo nuevo con mi mejor amigo sonaba divertida. El día pasó entre risas, chapuzones en la piscina y un maratón de películas malas en el sofá. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucas me miró con esa chispa traviesa que siempre tenía cuando se le ocurría algo. Vamos al sauna ahora. Te va a encantar. Me puse una camiseta vieja y un short, y lo seguí hasta el patio trasero. El sauna era una casita de madera con un tejado inclinado, y al abrir la puerta, una ráfaga de calor húmedo me golpeó la cara. Olía a cedro y a algo herbal, como si alguien hubiera echado unas gotas de eucalipto en el aire. Adentro, las luces eran suaves, y el ambiente tenía algo mágico, casi como si estuviéramos entrando en otro mundo. Nos sentamos en los bancos de madera, y Lucas empezó a contarme una historia absurda sobre cómo una vez intentó esconderse ahí de su mamá cuando era niño. Reíamos tanto que apenas noté que la puerta se abrió de nuevo. Era el señor Martín. ¿Interrumpo algo?, preguntó con esa voz grave pero amigable que tenía. Llevaba una toalla alrededor del cuello y una botella de agua en la mano. Lucas sonrió y le hizo un gesto para que entrara. ¿Qué va, papá? Justo le estaba contando a Tomás cómo me atrapaste aquí cuando tenía 10 años. Martín se rió y se sentó en el banco frente a nosotros. Eras un desastre escondiéndote, Lucas. Siempre dejabas migajas de galleta por todos lados. Luego me miró a mí, y por un segundo, sentí que sus ojos se detenían un poco más de lo normal. No era incómodo, solo, diferente. ¿Y tú, Tomás, primera vez en un sauna? Asentí, un poco tímido. Sí, señor Martín. Es, más caliente de lo que esperaba. Él sonrió, y esa sonrisa tenía algo que me hizo sentir bienvenido, como si mi respuesta le hubiera alegrado el día. Es cuestión de acostumbrarse, dijo. El truco está en respirar hondo y dejar que el calor te envuelva. Mira, hazlo conmigo. Hizo una pausa y respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Lo imité, y aunque al principio el aire caliente me picó un poco la nariz, pronto sentí como mis hombros se relajaban. Cuando abrí los ojos, él me estaba mirando otra vez, pero esta vez con una expresión suave, casi orgullosa. ¿Ves? Ya estás aprendiendo. Lucas, que estaba a mi lado, se levantó de pronto. Voy por más agua. Este calor me está matando, ¿quieren algo? Negué con la cabeza, y Martín solo levantó su botella como diciendo que estaba bien. Cuando Lucas salió, el silencio se instaló entre nosotros. No era un silencio pesado, sino uno de esos que te invitan a pensar. Martín carraspeó y dijo algo que no esperaba. Sabes, Tomás, siempre me ha gustado cómo cuidas de Lucas. Eres un buen amigo para él. No todo el mundo tiene esa paciencia. Sus palabras me tomaron por sorpresa.
No sabía qué responder, así que solo murmuré un gracias torpe. Él siguió hablando, como si quisiera llenar el espacio. Cuando construí este sauna, lo hice pensando en momentos como este. Gente que quiero, relajándose, compartiendo algo simple pero especial. Me alegra que estés aquí. Sentí un calor en las mejillas que no tenía nada que ver con el sauna. Había algo en su tono, en la manera en que me incluía en su idea de gente que quiero, que me hizo mirarlo de otra forma. No era solo el papá de mi mejor amigo en ese momento, era alguien que, de repente, me estaba viendo de verdad. Los días siguientes en la casa de Lucas fueron distintos. No podía evitar notar más a Martín, cómo cortaba madera en el taller con esa concentración tranquila, cómo tarareaba canciones viejas mientras preparaba el desayuno, cómo me preguntaba qué tal mis clases con un interés genuino. Y cada vez que nuestros caminos se cruzaban, había un instante, un roce de miradas, una sonrisa compartida, que me hacía preguntarme si él también lo sentía. Una noche, después de que Lucas se durmiera viendo una película, bajé a la cocina por un vaso de agua. Martín estaba ahí, revisando unos planos en la mesa. Levantó la vista y me saludó con un "no puedes dormir", suave. Negué con la cabeza y me senté frente a él. Hablamos durante horas, de la universidad, de sus días como carpintero joven, de las estrellas que se veían desde el patio. Era fácil hablar con él, demasiado fácil. Tomás, dijo de pronto, dejando el lápiz sobre la mesa, hay algo en ti que me recuerda a mí cuando tenía tu edad. Esa curiosidad, esa manera de ver el mundo. No lo pierdas, ¿sí? Asentí, y aunque no lo dije en voz alta, pensé que también había algo en el que me hacía querer quedarme ahí, escuchándolo para siempre. El verano avanzaba como un río tranquilo, y cada día que pasaba en la casa de Lucas sentía que algo en mí estaba cambiando. No era solo el hecho de estar lejos de la rutina de la universidad o de la ciudad, era la forma en que Martín parecía llenar los espacios vacíos de mis pensamientos. No era algo que pudiera explicar fácilmente, ni siquiera a mí mismo. Era como si su presencia, tan sólida y serena, hubiera plantado una semilla de curiosidad en mi corazón. Una tarde, unos días después de nuestra charla en la cocina, Lucas y yo estábamos ayudando a Martín a organizar su taller. Él había decidido construir una nueva mesa para el comedor y nos había reclutado como sus asistentes oficiales. Lucas, fiel a su estilo, se quejaba cada 5 minutos sobre el calor y el polvo, mientras yo intentaba concentrarme en pasar las herramientas que Martín me pedía. Había algo hipnótico en verlo trabajar, la manera en que sus manos medían la madera con precisión, cómo lijaba cada borde hasta dejarlo suave como terciopelo. Era un arte, y él lo hacía parecer tan natural. Tomás, ¿me pasas el martillo?, me dijo en un momento, sacándome de mi ensimismamiento. Lo busqué entre las herramientas esparcidas y se lo entregué, nuestras manos rozándose por un segundo. Fue un gesto pequeño, insignificante para cualquiera que lo viera, pero para mí fue como si el tiempo se detuviera. Él me sonrió, una de esas sonrisas suaves que parecían decir más de lo que las palabras podían. Gracias. Eres un buen ayudante. Lucas, que estaba apilando tablones al otro lado del taller, soltó una risita. Oye, papá, no le des tanto crédito. Yo estoy haciendo el trabajo pesado aquí. Martín se rió y le lanzó una mirada burlona a su hijo. Claro, Lucas, tú eres el héroe del día. Pero alguien tiene que mantener el orden, y Tomás lo hace muy bien. Ese comentario me hizo sentir una mezcla de orgullo y timidez. No era la primera vez que Martín destacaba algo sobre mí, y cada vez que lo hacía, me dejaba pensando en ello durante horas. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los árboles y el taller olía a madera fresca, me di cuenta de que estaba buscando excusas para quedarme cerca de él. No era solo admiración por su habilidad o su carácter, era algo más profundo, algo que aún no tenía nombre. Al día siguiente, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Lucas tuvo que ir al centro a recoger unos libros que había encargado, dejándome solo en la casa por unas horas. Estaba leyendo en el porche cuando Martín salió del taller, limpiándose las manos con un trapo. Me vio y se acercó, sentándose a mi lado en el columpio de madera que colgaba del techo. ¿No te aburres aquí sin Lucas?, preguntó,
balanceando el columpio con un movimiento ligero de sus pies. Negué con la cabeza, cerrando el libro sobre mi regazo. No, me gusta estar aquí. Es tranquilo. Diferente a mi casa. Él asintió, mirando hacia el jardín. Me alegra escuchar eso. A veces pienso que este lugar es demasiado silencioso cuando Lucas no está, pero contigo aquí se siente distinto. Más lleno, ¿sabes? Sus palabras eran simples, pero había una sinceridad en ellas que me llegó al alma. Nos quedamos en silencio por un rato, solo escuchando el canto de los grillos y el susurro del viento entre los árboles. Entonces, Martín hizo algo que no esperaba. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo trasero y me lo mostró. Mira esto. Son ideas para cosas que quiero construir. Algunas son locas, pero me gusta soñar en grande. Hojeó las páginas, enseñándome bocetos de estanterías, una casita para pájaros, incluso un pequeño puente para el arroyo que corría detrás de la propiedad. Sus dibujos eran detallados, llenos de vida, y mientras me explicaba cada uno, su entusiasmo era contagioso. Este es mi favorito, dijo, señalando un diseño de una banca curva con flores talladas en los reposabrazos. Quiero hacerla para el jardín. Un lugar donde la gente pueda sentarse y simplemente, estar. Me miró entonces, y sus ojos tenían un brillo especial. ¿Qué opinas, Tomás? ¿Te sentarías en una banca así? Sonreí, imaginándome en ese jardín, en esa banca, con él a mi lado. Sí, claro que sí. Sería perfecta. Él pareció satisfecho con mi respuesta, y guardó el cuaderno con cuidado. Entonces la haré. Y cuando esté lista, tú serás el primero en probarla. Ese momento se quedó grabado en mi memoria como un cuadro, el columpio meciéndose, el sol poniéndose en tonos naranjas, y Martín prometiéndome algo que, aunque simple, sentía como un regalo solo para mí. No sabía a dónde nos llevaba todo esto, pero por primera vez, no me importó no tener todas las respuestas. Solo quería seguir descubriendo qué significaba él en mi vida, paso a paso, como el calor del sauna que te envuelve sin que te des cuenta. Los días siguientes fueron una danza de pequeños instantes que se acumulaban como piezas de un rompecabezas. Una mañana, mientras desayunábamos los tres en la cocina, Martín me pasó una taza de café recién hecho y dijo, casi en voz baja, sé que te gusta con un poco de azúcar. Lo recordé de la otra noche. Lucas estaba demasiado ocupado devorando su tostada para notarlo, pero yo sentí que mi corazón daba un pequeño salto. Era un detalle tan simple, pero significaba que él prestaba atención, que yo no era solo un invitado más en su casa. Otra tarde, lo encontré en el jardín, midiendo un espacio cerca del arroyo. Me acerqué, curioso, y me explicó que estaba planeando dónde poner la banca de sus bocetos. Tiene que ser un lugar especial, dijo, señalando un punto donde los árboles formaban un arco natural. Quiero que quien se siente aquí pueda ver el agua y sentir paz. Le pregunté si podía ayudarlo, y él me tendió la cinta métrica con una sonrisa. Pasamos la tarde marcando el terreno, riendo cuando la cinta se enredaba y hablando de cosas pequeñas que, juntas, parecían enormes. Pero no todo era tan sencillo. A veces, me atrapaba a mí mismo pensando demasiado. ¿Qué significaba todo esto? Martín era el padre de mi mejor amigo, alguien mayor, con una vida establecida. Yo era solo un estudiante universitario que apenas estaba descubriendo quién quería ser. Y, sin embargo, había una chispa entre nosotros, algo que no podía ignorar. No era solo admiración ni gratitud, era un cariño que crecía con cada mirada, cada palabra compartida. Una noche, después de una cena en la que Lucas y yo habíamos convencido a Martín de hacer pizzas caseras, salimos los tres al patio a ver las estrellas. Lucas se había traído una manta y estaba contando historias exageradas sobre nuestras travesuras en la secundaria, pero yo apenas lo escuchaba. Mis ojos seguían desviándose hacia Martín, que estaba recostado en una silla, con las manos detrás de la cabeza y una expresión tranquila mientras miraba el cielo. En un momento, nuestras miradas se encontraron, y él me guiñó un ojo, como si compartiéramos un secreto que ni siquiera habíamos dicho en voz alta. Cuando Lucas se levantó para ir por más refrescos, Martín se inclinó hacia mí y susurró, ¿sabes?
Nunca me había gustado tanto el verano hasta este año. Antes de que pudiera responder, Lucas volvió, pero esas palabras se quedaron resonando en mi cabeza toda la noche. Era la primera vez que sentía que él también estaba reconociendo lo que estaba pasando, aunque fuera de una manera tan sutil. El fin de semana siguiente, Martín decidió que era hora de empezar a construir la banca. Me pidió que lo ayudara, y aunque Lucas también estuvo ahí al principio, pronto se aburrió y se fue a jugar videojuegos adentro. Así que quedamos Martín y yo, trabajando codo a codo bajo el sol de la tarde. Él me enseñó a usar la sierra, corrigiendo mi postura con paciencia, y me explicó cómo elegir la madera adecuada para que resistiera el tiempo. Cada vez que me pasaba una herramienta o me mostraba cómo clavar un tornillo, había un roce de manos, un intercambio de sonrisas, y yo sentía que el mundo se volvía un poco más brillante. Mientras lijábamos las piezas, me contó historias de su juventud, cómo había construido su primera silla a los 16, cómo había soñado con tener un taller propio, cómo había aprendido a valorar las cosas simples después de años de correr tras sueños más grandes. Yo le conté sobre mis clases, mis dudas sobre el futuro, y cómo a veces sentía que no encajaba en ningún lado. Él me escuchó con atención, y cuando terminé, puso una mano en mi hombro y dijo, Tomás, no tienes que encajar en el mundo. Solo tienes que encontrar tu lugar en él. Y creo que ya estás en camino. Esas palabras me golpearon con fuerza. No era solo lo que decía, sino como lo decía, con una certeza que me hacía querer creerle. Mientras el sol se ponía y las primeras estrellas aparecían, terminamos de armar el armazón de la banca. No estaba terminada, pero ya se veía hermosa, con sus curvas suaves y su madera brillante. Martín me miró y dijo, esto lo estamos haciendo juntos. Cuando esté lista, será tan tuya como mía. Esa noche, mientras me acostaba en el cuarto de invitados, no pude dormir. Mi mente estaba llena de él, su risa, sus manos trabajando la madera, la forma en que me miraba como si yo fuera alguien importante. No sabía cómo llamar a lo que sentía, pero sabía que era real. Y aunque el verano eventualmente terminaría, algo me decía que lo que había comenzado en ese sauna, ese calor lento y profundo, no se desvanecería tan fácilmente. Era un sábado por la tarde en pleno verano, de esos días en los que el calor parece derretir hasta las ganas de moverse. Mi mejor amigo, Lucas, me había invitado a pasar el fin de semana en su casa. Éramos inseparables desde la secundaria, y aunque ahora estábamos en la universidad, nuestra amistad seguía siendo un refugio seguro para los dos. Lucas vivía en una casa grande a las afueras de la ciudad, con un jardín enorme y una piscina que siempre parecía sacada de una revista. Pero lo que más me intrigaba de su hogar no era la piscina, ni el cine casero en el sótano, sino el sauna que su padre había construido hace unos años en el patio trasero. El señor Martín, el padre de Lucas, era un hombre que desprendía una energía especial. No era el típico papá serio o distante, al contrario, tenía una sonrisa cálida y una manera de hablar que te hacía sentir escuchado. Era carpintero de oficio, y todo en su casa parecía reflejar su amor por las cosas bien hechas, los muebles tallados a mano, las estanterías perfectamente alineadas y, por supuesto, el sauna, su orgullo personal. Siempre que lo veía, me sorprendía cómo alguien tan ocupado podía ser tan relajado y amable. Ese sábado, mientras Lucas y yo descansábamos junto a la piscina, él mencionó el sauna de pasada. Mi papá lo encendió esta mañana. Dice que es perfecto para relajarse después de una semana larga. ¿Te animas a probarlo conmigo después? Asentí sin pensarlo mucho. Nunca había estado en un sauna antes, y la idea de probar algo nuevo con mi mejor amigo sonaba divertida. El día pasó entre risas, chapuzones en la piscina y un maratón de películas malas en el sofá. Cuando el sol comenzó a ponerse, Lucas me miró con esa chispa traviesa que siempre tenía cuando se le ocurría algo. Vamos al sauna ahora. Te va a encantar. Me puse una camiseta vieja y un short, y lo seguí hasta el patio trasero. El sauna era una casita de madera con un tejado inclinado, y al abrir la puerta, una ráfaga de calor húmedo me golpeó la cara. Olía a cedro y a algo herbal, como si alguien hubiera echado unas gotas de eucalipto en el aire. Adentro, las luces eran suaves, y el ambiente tenía algo mágico, casi como si estuviéramos entrando en otro mundo.
Nos sentamos en los bancos de madera, y Lucas empezó a contarme una historia absurda sobre cómo una vez intentó esconderse ahí de su mamá cuando era niño. Reíamos tanto que apenas noté que la puerta se abrió de nuevo. Era el señor Martín. ¿Interrumpo algo?, preguntó con esa voz grave pero amigable que tenía. Llevaba una toalla alrededor del cuello y una botella de agua en la mano. Lucas sonrió y le hizo un gesto para que entrara. ¿Qué va, papá? Justo le estaba contando a Tomás cómo me atrapaste aquí cuando tenía 10 años. Martín se rió y se sentó en el banco frente a nosotros. Eras un desastre escondiéndote, Lucas. Siempre dejabas migajas de galleta por todos lados. Luego me miró a mí, y por un segundo, sentí que sus ojos se detenían un poco más de lo normal. No era incómodo, solo, diferente. ¿Y tú, Tomás, primera vez en un sauna? Asentí, un poco tímido. Sí, señor Martín. Es, más caliente de lo que esperaba. Él sonrió, y esa sonrisa tenía algo que me hizo sentir bienvenido, como si mi respuesta le hubiera alegrado el día. Es cuestión de acostumbrarse, dijo. El truco está en respirar hondo y dejar que el calor te envuelva. Mira, hazlo conmigo. Hizo una pausa y respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Lo imité, y aunque al principio el aire caliente me picó un poco la nariz, pronto sentí como mis hombros se relajaban. Cuando abrí los ojos, él me estaba mirando otra vez, pero esta vez con una expresión suave, casi orgullosa. ¿Ves? Ya estás aprendiendo. Lucas, que estaba a mi lado, se levantó de pronto. Voy por más agua. Este calor me está matando, ¿quieren algo? Negué con la cabeza, y Martín solo levantó su botella como diciendo que estaba bien. Cuando Lucas salió, el silencio se instaló entre nosotros. No era un silencio pesado, sino uno de esos que te invitan a pensar.